Cubriéndose con las manos de los perros, la chica preguntó por qué el conde le hacía eso. El hombre respondió que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su familia. El conde juró matarla. La niña, asustada, suplicó clemencia. No estaba preparada para abandonar este mundo tan fácilmente. Afortunadamente, solo era una pesadilla. La niña se levantó, pues el tiempo de sueño hacía tiempo que había terminado. Tosiendo, la niña empezó a amenazar al enemigo invisible, pero a la niña le molestaba no poder pronunciar claramente las palabras. Habían pasado 5 años y su habla seguía siendo tan arrastrada. La niña llegó a la conclusión de que podía rendirse tan fácilmente. Siguió llamando al conde Evlan un patético criminal. La niña extendió las manos y habló de que le dieran dinero para recaudar, preferiblemente en oro. La protagonista se llamaba Mia Evlan. Parecía como si estuviera demasiado obsesionada con el dinero. Sin embargo, la niña no tenía otra opción, porque ella, como todas las demás personas, quería sobrevivir en este duro mundo. La frustrada niña llegó a la conclusión de que antes moriría de hambre que conseguir dinero. Mia esperaba que hoy se abrieran las puertas. Su deseo era tan fuerte que ni siquiera podía imaginar lo que ocurriría si las puertas permanecían cerradas. Nadie podría salvar a la niña, pues nunca había salido de la habitación. En la mansión, Evlan vivía una niña con aspecto de fantasma. Su historia era tan misteriosa como ella, y nadie sabía lo que acechaba tras aquellas paredes. Lo único que Mia tenía que hacer era soportar el hambre y el resto de los inconvenientes. Pero pronto llegarían días importantes, por lo que la muchacha debía practicar más su pronunciación. Sentía que le esperaban pruebas y debía estar preparada para cualquier circunstancia. La protagonista estaba encerrada por ser hija de la santa doncella Arlina Evlan, 9ª hija de un dios y partidaria de la religión de El Hala, que practican la mitad de los habitantes del imperio. En Paradislandia vive un ángel llamado Nerefim, que posee poderes sagrados. Concede su protección a personas especiales. Se les llama doncellas santas y caballeros santos. Todos sus descendientes nacen con un deslumbrante cabello ceniza. Gracias al asunto de Mia, el clan Evlan pudo obtener gran riqueza y poder. Un día, Arlina se presentó en casa embarazada. Por muchas veces que la interrogaron, no quiso dar el nombre de su padre, pero el secreto se reveló en el momento del nacimiento de la niña. Fue el color negro como la brea de su pelo lo que la delató. El pelo oscuro era un rasgo especial de los que utilizaban poderes brutales y un símbolo de los demonios, es decir, de los enemigos de Nerefim. Inmediatamente después de nacer, la niña fue escondida en una habitación secreta. La madre, por desgracia, murió de enfermedad ese mismo día. La otra mitad de la población del imperio practicaba el culto al diablo. La familia de Evlan, la familia que dio a luz a las santas doncellas, no podía aceptar tal religión. La tía estaba furiosa, pues la asquerosa semilla del diablo había amenazado a su hermana. Una niña como Mia nunca debería haber nacido. El conde estaba enfadado, porque ahora no sería ascendido a cardenal. Y así como así, los sueños de la casa de Evlan se hicieron añicos cuando nació Mia. La convirtió en una paria. Una criada venía una vez al día a cambiarle el pañal, y una vez a la semana la visitaba un mayordomo para enseñarle a escribir. Eso era todo. La protagonista se dio cuenta de que si no salía de ese lugar, moriría definitivamente. Pero Mia no tenía ni idea de a dónde podía ir sin un céntimo en el bolsillo. Cuando la niña pedía dinero, el conde empezaba a gritar que se había gastado demasiado en su educación. Los familiares, que no querían gastar dinero extra, deseaban regularmente la muerte de la niña. La niña no entendía por qué la dejaban viva si se gastaba tanto dinero en mantenerla. Mia se enteró de la verdadera razón a principios de este año, el día de su cumpleaños. Una mujer enfadada estaba pegando a la niña por haberle quitado la vida a su hermana con su nacimiento. La niña seguía disculpándose, pero la tía, que aparecía por primera vez en 3 meses, ni siquiera iba a parar.
La mujer seguía sin creerse que en su familia hubiera nacido una mocosa diabólica. A Mia se le llenaban los ojos de lágrimas amargas. La tía hizo que su sobrina repitiera las palabras de que había matado a su madre. La mujer empezó a gritar aún más fuerte, mientras la niña seguía callada. Solo al cabo de unos segundos, la niña susurró temerosa que su madre había muerto por su culpa. A continuación, la tía ordenó a la niña que escribiera todo lo que decía en una carta. Mia, vacilante, extendió las manos hacia la hoja de papel blanco como la nieve. La niña escribió en la hoja que había devorado a su madre. Su tía la había amenazado con que hasta que no hubiera escrito 100 hojas, no podría conseguir comida. Mia se calificó mentalmente a sí misma como una mocosa diabólica que había matado a su madre y un bicho raro que no debería haber nacido. En momentos así, la niña pensaba en cómo deseaba estar muerta. Pero cuando la desesperación pasó a un segundo plano, Mia empezó a soñar con una buena vida. Al perder el conocimiento por la impotencia, la niña cayó en un profundo sueño. Su tía le contó a su sobrina lo de la mudanza. Este sueño parecía tan realista que no se le borró ni una sola imagen de la memoria. Cada uno de los 4 sueños comenzó de la misma manera. Un día después de su cumpleaños, la niña pudo salir de su habitación. Después de conseguir una cama normal y ropa limpia, Mia empezó a seguir todas las instrucciones de los compañeros de casa, por lo que no quiso volver. El primer sueño era una auténtica pesadilla. A la protagonista se le permitía visitar en secreto la recepción de la capital. Eso sí, tenía que ocultar su pelo negro bajo una peluca roja. La tía le dijo a su sobrina que se acercara a cierto joven y le entregara un vaso. Esta bebida era muy saludable. Aquel muchacho se llamaba Abel Dundevre. La archiduquesa de Dundever era una opositora a la religión de El Hala y el corazón del culto al diablo. La muchacha debería haber pensado de una vez por qué le habían asignado la tarea de darle una copa al segundo hijo de esta familia. Pero Mia no tenía elección, porque si ignoraba la orden, volvería a recibir algún tipo de castigo. La protagonista entregó el vaso a Abel, que se lo agradeció amablemente. El desprevenido joven comenzó a beber el brebaje. Sin embargo, entonces empezó a toser sangre. Unos meses más tarde, la chica se enteró de lo que realmente había hecho. La tía llamó asesina a su sobrina. De repente, estalló una guerra generalizada. Para vengar a Abel, los adoradores del demonio, liderados por la familia Dundever, se alzaron en armas. Declararon la guerra a todos los seguidores de El Ela, tras lo cual el clan Evlan, el caballero sagrado y los sacerdotes del templo entraron en el enfrentamiento. Al final, la protagonista se enteró de que, por alguna razón desconocida, su propio tío la había utilizado para provocar la guerra. Fue horrible. La muchacha ni siquiera quería considerarlo su pariente. A partir de ahora, para ella solo era el conde Evlan. Incluso después de lo ocurrido, la muchacha continuó recluida. Durante mucho tiempo. La protagonista sentía que era ella la culpable de todo lo que estaba ocurriendo. Si el sueño hubiera terminado en este punto, ella nunca habría podido hacer ningún plan. Afortunadamente, el sueño continuó. Un hombre le dijo a Mia que era su hija. Su padre biológico era el archiduque de Dundever. La protagonista no podía creer que su madre amara a su enemigo. Al parecer, el conde Evlan ocultaba a la niña para evitar que conociera a su padre. Pero no saber toda la verdad no cambia el hecho de que Mia mató a su hermanastro con sus propias manos. En este punto termina el primer sueño. En el segundo sueño, la niña no hizo lo que se le ordenaba, y pronto Mia fue asesinada por el conde, tras lo cual dejó que el perro mutilara el cuerpo sin aliento de la niña. Después, el cuerpo de la niña fue plantado en la puerta principal de la finca Dundever. También este acto condujo a la guerra. El tercer sueño fue más o menos ordinario. En él, Mia provocaba a las criadas de la mansión, que la odiaban.
Empezaron a verter agua sobre la muchacha en el lugar donde se lavaba el día de la recepción, pero la protagonista supo aprovechar un buen momento y escapar. Así comenzó una nueva vida de vagabunda. La niña no podía ir al orfanato, ya que sería devuelta inmediatamente a la familia, y para colarse en un grupo de gamberros callejeros era necesario crecer al menos un par de años. Después de todas las penurias, Mia conoció a un comerciante del que había sido aprendiz en el trabajo. Nadie se dio cuenta de que la chica era hija de una familia laica. Al cabo de un tiempo, consiguió convertirse en encargada de la caja registradora. Sin embargo, este sueño era muy largo y agotador. La niña quería despertarse. Y ahora el último, el cuarto sueño. Era un poco extraño y corto. En este sueño, la niña tenía un nombre ligeramente diferente: Mel. El padre se dirigía a su hija cariñosamente. La niña no entendía por qué el nuevo nombre le parecía tan agradable de oír. Mia no entendía por qué su padre la apreciaba tanto si había matado a su madre. El sueño parecía una trampa común. Después de todo, a la niña nunca le había pasado nada bueno. Sin embargo, si a Mia se le permitía elegir su propio camino, tal vez podría salir de esta pesadilla. Su plan era muy sencillo. En primer lugar, la protagonista debía contarle a su padre las malas intenciones de su tío. Seguramente escuchará las palabras de su hija, ya que la familia Dundever está enemistada con los Evlan. El segundo punto es que la chica pedirá un pago por la información. El padre no mostraba odio en el sueño, así que era posible que intentara pedir dinero. El tercer punto era que Mia pediría un pago o encontraría una institución que pudiera mantenerla a salvo. Y en el último punto, gracias al dinero, la protagonista sería capaz de encontrar su propio camino en la vida. La chica estaba segura de que lo conseguiría. Además, incluso practicaba su pronunciación con sonido. Sentada de rodillas, la protagonista rezaba con todas sus fuerzas para que su padre resultara ser un buen hombre. Por fin, se abrió la puerta. La niña se levantó rápidamente y se inclinó ante sus familiares. Mia, con una sonrisa inocente en la cara, dijo que la echaba de menos. El tío le dijo a la niña que le siguiera, ya que ahora viviría en un lugar diferente. La niña estaba muy contenta con esta noticia. Las circunstancias iban bien. Todos los sueños de la niña comenzaron desde el momento en que sus tíos la sacaron de la habitación. Ahora era el turno de Mia. La cama nueva era muy blanda. La habitación no era nueva, pero la niña se alegró de que fuera una habitación cálida y sin muchas astillas en el suelo. Confiando en el sueño, Mia debería haber estado sentada junto a su tía en la mesa del comedor. Sin embargo, ya era de noche, pero nadie había llamado a la chica para cenar. El motivo de todo esto eran las molestas criadas que intentaban cambiar la ropa de la niña. La niña empezó a inquietarse. Como no quería perder su precioso tiempo peleando, su tío le dijo que le diera a este animal, es decir, a Mia, algo de tiempo para acostumbrarse. Afortunadamente, todo fue bien. Los acontecimientos coincidieron exactamente con el tercer sueño. Al cabo de un rato, la criada debía traer comida. La niña llegó a la conclusión de que había que provocarla a propósito. Las criadas enfadadas vertían agua sobre Mia, y entonces ella encontraba el momento adecuado para comer de este asqueroso lugar. Finalmente, la niña podrá ir en busca de su padre. Aunque se le considere un archiduque demoníaco, seguramente aceptará su propio linaje durante un tiempo. La niña estaba motivada por la idea de conseguir dinero. De repente, una criada entró en la habitación con una bandeja de comida. Extrañamente, parecía mucho más amable que en el sueño. Mia hablaba en serio de la criada. La torturaba como a un demonio en cada sueño, lo que significaba que no podía ser amable. Por ejemplo, no era raro que la criada trajera comida completamente incomible. Una bandeja de comida se colocaba delante de la protagonista. La chica estaba segura de que si probaba alguno de esos platos, sin duda le daría una indigestión. Además, la criada ni siquiera puso cubiertos. Era como si a la chica la tomaran por un animal que debía comer con las manos. Cuando tenía hambre, Mia comía cualquier cosa,
pero esta vez no podía comer, porque entonces solo divertiría a la malvada criada. Esta vez era necesario negarse a comer. Mia pidió que la criada le diera de comer. Un abuelo se negó torpemente, razonando que mi señora debía comer por su cuenta. La muchacha dijo que si no la alimentaban, se lo contaría todo al conde. La criada dijo irritada que ahora traería los cubiertos. Cierto, la muchacha dudaba de que aquella niña supiera cómo debían usarse. La niña insistía en que le dieran de comer con las manos. Por la reacción de la criada, estaba claro que no le entusiasmaba la idea. La niña preguntó por qué no le traían entonces los cubiertos. A ella tampoco le apetecía coger la comida con las manos. Mia afirmó que la criada no estaba haciendo bien su trabajo. La cara de la chica se contorsionó en una mueca de irritación. La protagonista ordenó a la criada que saliera de la habitación, rehiciera toda la comida y solo entonces volviera a entrar. La niña se indignó mucho ante tan insolente comportamiento. Mia dijo que si la criada no hacía todos sus recados, tendría que quejarse a ella. Habría que aprovechar que el conde llegaría pronto. La criada empezó a llamar a Mia demonio y engendro del diablo. Aprovechando la situación, la chica empezó a llamar a gritos al conde. Cuando la criada le tapó la boca a Mia, quedó claro que tenía miedo de que la descubrieran. Al parecer, todos los abucheos eran iniciativa personal de ella. Mia le dijo a la criada que si no le gustaba algo, que cogiera la comida con las manos. Definitivamente, a la chica no le gustaba recibir órdenes de una niña. Sin embargo, en esta situación, Mia simplemente no tenía otra opción. La protagonista le dijo a la niña que sería despedida. Ya al cabo de unos segundos, la criada empezó a gritarle muy fuerte a Mia. Aunque a la niña la llamaran modelo, eso no significaba que la buena actitud de los demás continuaría para siempre. Por desgracia, la niña lo entendía muy bien. De repente, apareció una segunda criada y dijo que el conde estaba llegando. La criada no esperaba que el señor apareciera tan rápidamente. La muchacha tomó más aire en los pulmones y empezó a gritar desde todos los asientos. El conde preguntaba indignado a los criados qué estaba pasando aquí. De repente, la doncella se fijó en un caballero que estaba justo delante de ella. El hombre la miró atentamente y esperó a que le diera una respuesta clara sobre lo que estaba pasando aquí. La protagonista mintió al decir que la criada la obligaba a comer con las manos porque, si se negaba, se quedaría calva como su tío. No se podía pensar en un insulto peor, pues la calvicie era el punto débil del conde. No es de extrañar que el conde Evlan perdiera la cabeza inmediatamente después de oír esto. La asustada muchacha ni siquiera sabía cómo justificarse. El señor, que temblaba de rabia, se contenía para no lanzarse sobre la insolente doncella. La muchacha dijo que las palabras pronunciadas no eran ciertas. Sin embargo, el conde no la creyó, por lo que ordenó a los demás criados que la castigaran severamente, para que a partir de ahora supiera cuidar su lengua. La sirvienta, que no quería rendirse tan fácilmente, siguió justificándose frenéticamente. Mia ya se había despedido mentalmente de la sirvienta sin nombre. La chica estaba incluso un poco apenada, pero la protagonista necesitaba ser odiada por las demás trabajadoras. Solo así Mia podría encontrarse en un lugar para hacer la colada. Al parecer, la chica no se abofeteó en vano, porque sus palabras parecieron muy convincentes a su tío. La niña supuso que el conde debía de querer matarla. Sin embargo, Mia no tuvo miedo, porque, según el canon, no debía morir hoy. Dándose la vuelta, el tío salió de la habitación y le dijo a su sobrina que esta noche se quedaría sin cenar. Mia se alegró de ello, pues todo iba según su plan. Al día siguiente, la protagonista no recibió ningún alimento. Solo al mediodía llegó una criada enfadada y lanzó desafiante una bandeja con comida. La chica se abalanzó sobre la comida. Mia empezó a soñar que podría comer deliciosamente cuando recibiera el dinero para su crianza. Erzherzog Caliph Fasa Dundever. Se le llama el demonio de la guerra.
El mayordomo llegó a decirle a la niña que su padre es uno de los demonios. Los dos hijos, como el fuego y el hielo, son completamente opuestos entre sí. Nadie sabe de quién, cómo o dónde nacieron. Lo único que se sabe es que ambos son fuertes y de sangre fría. Es cierto que el hijo al que la protagonista envenenó en su primer sueño le pareció menos insensible de lo que dicen. Sin embargo, no hay que fiarse de los conocimientos adquiridos en el sueño. Había que concentrarse. La muchacha dudaba de que su padre la creyera, pues el público creía que el conde Evlan era un hombre realmente extraordinario. Pero la muchacha solo podía vender información previniendo la guerra. Lo principal era insistir y pedir que le pagaran 1000 monedas de oro por esos datos. No hay que rendirse, entonces todo se resolverá definitivamente. La chica pasó 2 días pensando así. Las criadas se quejaron de que la película apestaba horriblemente. La tía ordenó a la chica que se pusiera una peluca. Al oír este detalle, Mia se dio cuenta inmediatamente de que todo avanzaba según su plan. El momento que la protagonista había estado repitiendo en su cabeza una y otra vez estaba a punto de producirse. La malvada criada había hablado del arrastre del conde, lo que significaba que la muchacha podía ser arrastrada hasta el lavadero. Las criadas iban a vengarse de la chica por su comportamiento. Las criadas estaban excitadas por la oportunidad de vengarse de la niña. Mia empezó a resistirse, porque sabía que ahora la iban a mojar con agua fría. Además, era necesario seguir el guión para luego escapar de aquí, sin que se dieran cuenta. La protagonista gritó pidiendo ayuda. Sin embargo, nadie podría ayudarla, porque el conde Evlan y Madame Marianne habían abandonado la finca no hacía mucho en materia. La muchacha se tranquilizó, pensando que todo iría bien. Lo que el trío no sabía era que su tía regresaría muy pronto. Lo único que tuvo que hacer Mia fue gritar con fuerza tras ser rociada con agua fría. Las criadas siguieron maltratando a la chica. La humillaron por el feo color negro de su pelo, que no se podía lavar. La niña no tenía por qué enfadarse, pues las criadas la odiaban porque su credo era el jala. Mine siguió arrastrándose en un charco de agua fría mientras las criadas se reían de ella. Afortunadamente, la muchacha vio una salida por la que podía escapar de aquella trampa. En ese mismo momento, regresó la tía de la niña. Estaba claramente enfadada porque antes había ordenado que lavaran a la niña y la prepararan para la reunión social. En cuanto tuvo la oportunidad, la niña se abalanzó inmediatamente hacia la pared, pues tal vez no hubiera otra oportunidad. La criada intentó atrapar a la fugitiva protagonista. Sin embargo, la chica se soltó e inmediatamente corrió hacia el callejón situado detrás de la mansión de Evlan. En el tercer sueño, Mia recorría estas calles muy a menudo. Por lo tanto, ni los caballeros ni las criadas deberían haber sido capaces de encontrarla tan fácilmente. Unos cuantos hombres pobres se fijaron en la muchacha, que llevaba un hermoso vestido aristocrático. Seguramente podría venderse bien. Los hombres empezaron a correr tras la protagonista. La chica se dio cuenta de que tenía que llegar a la gran calle lo antes posible para escapar de los ladronzuelos. Afortunadamente, Mia pudo esconderse entre la multitud. La gente, excitada, gritaba que estaba contenta de ver al archiduque. La protagonista salió corriendo accidentalmente a la calzada. Al ver un caballo delante de ella, la chica suplicó mentalmente una segunda oportunidad en la vida. Afortunadamente, el carro se detuvo. El padre de la niña salió y le dijo que parecía un patito mojado. La niña no podía echarse a llorar, pues tenía que contárselo todo claramente a su padre. El hombre se sorprendió, pues la niña desprendía un olor muy familiar. Mia esperaba que la reconociera, pues eran parientes. La niña rompió a llorar y pidió a su padre que le diera dinero para su educación. Un criado informó al archiduque de que el emperador estaba muy enfadado por la suspensión de la recepción. El padre de la muchacha dijo que iba a bailar al son del emperador. Nadie tenía derecho a ordenarle ni mandarle nada. El criado quedó encantado con la respuesta de su amo. La muchacha supuso que su padre nunca había tenido miedo de nada.
Además, el hombre parecía muy guapo. De él se desprendía instintivamente la superioridad que solo poseen a priori quienes se encuentran en lo más alto de la cadena alimenticia. El criado preguntó qué debían hacer con el niño. El archiduque dijo que, para empezar, había que escuchar a la niña, porque desprendía un olor muy autóctono. Como ya era tarde, había que ofrecer a la niña una cama para pasar la noche. El archiduque dijo que había que colocar a la niña en algún sitio. El criado dijo que esta hembra era demasiado valiosa, así que encomendaría este asunto a la hermafrodita, Tina. Mía seguía sin entender de qué hablaba. El mayordomo preguntó al señor si debían tratar a la niña del mismo modo que a los jóvenes. El archiduque consintió. Al hombre le parecía muy interesante que pocos años después de aquel momento, de su paso por la guerra, hubiera aparecido una niña del sabor de Dundever. Además, pedía una pensión alimenticia. Por suerte, la actitud del padre era amistosa con Mía. La niña tomó un sorbo de la bebida. Sin embargo, estaba demasiado amarga. La chica se avergonzó de que unos desconocidos se dieran cuenta de lo malhumorada que estaba. Hay que comportarse con madurez para poder sentarse a la mesa de negociaciones. El archiduque preguntó a su criado si los inmaduros sabían beber té. El subordinado respondió que nunca antes se había interesado por el asunto. Sin embargo, por la reacción de la muchacha quedó claro que, evidentemente, no le gustaba la bebida. El padre se sorprendió, pues a Abel le gustaba beber algo parecido. Sin embargo, la comparación era sumamente inapropiada, ya que aquel joven era capaz incluso de comerse con placer el cuerno de un minotauro. El archiduque dijo que tenía cierta lógica. El rey demonio ordenó que le dieran a la muchacha la comida que fuera de su agrado. El sirviente se inclinó y dijo que la orden se cumpliría. El padre estaba a punto de marcharse. Sin embargo, Mía no podía dejarlo tan fácilmente. La niña se levantó de la cama y llamó en voz alta al hombre su papá. El archiduque se volvió sorprendido hacia la niña. La niña corrió hacia el hombre. Mía no podía rendirse, pues tenía que llegar a un acuerdo con él sin falta. Para dar confianza a sus palabras, la niña prometió que, si su padre se negaba, le enviaría veneno. El hombre sonrió, pues tal acto era justo lo que la diablilla tenía reservado para ella. El hombre levantó a la niña para ver mejor la herida que tenía en la pierna. Al parecer, tenía tanta prisa que ni siquiera se había dado cuenta de la herida. El archiduque ordenó a un criado que curara la herida. Mía agradeció que la trataran tan bien. La muchacha se inclinó y agradeció cortésmente al criado que le hubiera curado la herida. El sirviente declaró que, como demonio, era la primera vez que recibía la gratitud expresada por un miembro del género femenino. El subordinado dijo que necesitaba alejarse un momento. La chica se dio cuenta de que era el momento adecuado para contarlo todo. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Lo importante era tomarse su tiempo. Mía dijo que el archiduque no debía ir hoy a la recepción bajo ningún concepto. Su padre le preguntó por qué pensaba así. La chica dijo que tenía que hacer un esfuerzo muy grande para poder escapar y contárselo todo al archiduque. El hombre le preguntó si le pedía dinero. La chica dijo que lo único que quería era un modesto pago por la información y algo de dinero para su educación. Mía se atrevió a decir que necesitaba un modesto pago por la información y también muy poco dinero para su educación. Sin embargo, la protagonista olvidó mencionar lo más importante, a saber, el terrible suceso que va a tener lugar durante la recepción imperial. La chica decidió pedir la mitad del dinero. Con una sonrisa en la cara, el hombre preguntó qué le gustaría recibir a la niña como adelanto. La protagonista declaró que le gustaría mucho recibir algo pequeño, brillante y caro, algo que pudiera venderse por una cantidad decente de dinero más adelante. Estaría bien. El hombre le tendió una pequeña joya a la chica y le preguntó si sería suficiente. Mía tardó en darse cuenta de lo que era el guijarro. Dado que la chica de su tercer sueño había trabajado en una joyería durante bastante tiempo, podía considerarse que tenía un poco de experiencia en este campo. Sin embargo, ahora le resultaba bastante difícil comprender
¿Qué era exactamente lo que tenía en las manos? Sin duda, se trataba de algo muy caro. La muchacha anunció con expresión seria que el conde Evlan intentaría matar a Abel. Al instante, la cara del hombre cambió mucho. Al notar la expresión feroz en sus ojos, la muchacha se asustó mucho. Después de calmarse, la muchacha declaró que el conde quería matar al joven con veneno. El hombre declaró que parecía que la rata sin refinar se había vuelto completamente loca. La chica dijo que el conde utilizaría a la niña para este fin. Así que si una chica se acerca a Abel y le ofrece tomar un vaso, el joven nunca debe tomarlo ni beber nada de él. El archiduque dio las gracias al protagonista y añadió que hablarían de la paternidad y de la pensión alimenticia un poco más tarde. El padre le puso la mano en la cabeza a su hija y le pidió que no volviera más deprisa hacia él. Asustada porque olía mal, la niña corrió hacia un lado y empezó a quitarse el vestido sucio. Le dijo a su padre que primero debía lavarse la ropa. Inmediatamente después de estas palabras, el archiduque salió de la habitación. La niña supuso que su padre lo había hecho porque le repugnaba el mal olor que emanaba de su cuerpo. Al cabo de un rato, una criada entró en la habitación. La chica se presentó, haciéndose llamar Tina. La protagonista se dio cuenta inmediatamente de que tenía unos pequeños cuernos rojos en la cabeza. Al notar la mirada perpleja de la chica, la criada se disculpó, pues no podía quitárselos. La niña se quedó muy sorprendida, ya que nunca se había encontrado con demonios. La criada dijo que los demonios más elevados, es decir, seres como mi señora, podían ocultar completamente sus cuernos. Sin embargo, para la criada, que pertenece a una categoría más primitiva de inmundicia, los cuernos sobresalientes eran un atributo de apariencia completamente natural. La protagonista se sorprendió, pues ella no tenía cuernos. Además, ella nunca se había considerado un demonio. La criada dijo que mi señora aún no había crecido. Sin embargo, cuando crezca, probablemente también tendrá la habilidad de ocultar sus cuernos. La criada dijo que había venido aquí para cuidar de la pequeña milady. La protagonista se sonrojó torpemente. Nunca nadie la había tratado con tanto cariño. La criada prometió que respondería absolutamente a todas sus preguntas, pero antes la niña necesitaba bañarse. La criada comenzó a verter agua caliente sobre la niña. Desde luego, un baño así era mucho más agradable que echarle agua fría. Ahora que lo pensaba, Mia nunca había tenido la oportunidad de lavarse bien. Relajándose, la muchacha decidió que le gustaría hablar con la criada. Después de todo, a primera vista parecía muy amable. La protagonista preguntó a la criada a qué tipo de estacas podía referirse. Mia esperaba que la pregunta formulada no le pareciera demasiado grosera a la muchacha. La criada afirmó que los demonios inferiores como ella siempre nacen sin género. Esta característica es muy conveniente, ya que tanto machos como hembras pueden acicalarse con un cuerpo así. Tina fue creada específicamente para vigilar a los superiores. Por lo tanto, fue un honor para la doncella acicalar a mi señora, ya que nunca antes se había cruzado con demonios femeninos superiores. La chica no podía creer que pudiera ver a un demonio muy real ante sus ojos. Resulta que si existen Dios y Nerefim, el demonio a la maldad también debe estar presente en este mundo. Sin embargo, Mia sintió una verdadera decepción, porque si su padre, sus sirvientes y otras criaturas de su entorno eran demonios, eso no significaba otra cosa que lo más probable era que ella también perteneciera a esa categoría. Tal información era realmente chocante. Aún así, no en vano el conde Evlan llamaba a la muchacha mocosa diabólica. Sin embargo, había muchas cosas extrañas en esta situación. Por ejemplo, la niña no podía entender por qué Tina resultó ser buena, si antes a Mia le habían enseñado que todos los demonios son malvados. La criada notó una marca en forma de mariposa en el pecho de la niña. La criada dijo: Mol significaba que en el futuro mi señora se convertiría en un demonio muy poderoso. Mia no estaba segura de esto,
porque todo este tiempo pensó que en su pecho tenía una marca de nacimiento ordinaria. La cosa era que como la chica no sabía usar la magia, no podía ver bien la marca. Solo los demonios formados, por ejemplo, como Tina, podían evaluar visualmente todo el potencial con una pequeña marca. La criada anunció con confianza que había visto una mariposa en el pecho de la chica. A la protagonista le pareció increíble que tal belleza pudiera localizarse en su cuerpo. Inesperadamente, la chica preguntó si el archiduque estaba casado ahora. Antes, Mia había oído que tenía 2 hijos. Si los otros hijos no eran de la madre de la chica, entonces resultaba que su padre también se había casado con otras mujeres. La protagonista supuso que si tenía sangre diferente, lo más probable era que la mujer de su padre odiara a su hijastra. La niña temía que la volvieran a acosar. Tina decía que matrimonio era una palabra nueva para ellos. En el concepto demoníaco no existían los cónyuges. La doncella dijo que, como esas preciosas hembras demoníacas eran muy raras, no era necesario que se casaran con alguien. Lo más importante era que pudieran tener hijos. Tina afirmó que de la crianza de los niños debían ocuparse los demonios masculinos, no las hembras. Mia nunca había oído hablar de algo así. Sin embargo, la criada dijo que mi señora debería conocer esta información. La criada añadió que si Mia se encontraba alguna vez con una escoria que se negara a criar a sus propios hijos, en ese caso, debería romperle el cuello. Así que el padre estaba criando a sus hijos por su cuenta. La muchacha sintió incluso un poco de envidia, porque lo más probable era que les comprara ropa limpia y los mimara siempre con comida deliciosa. Mia intentaba no pensar en cosas deprimentes, porque fuera como fuera, cada criatura tenía que vivir su vida particular. Tina estaba segura de que en cuanto los señores Cayen y Abel vieran a su hermanita, se llevarían una gran sorpresa. El nombre del primer hermano le pareció muy agradable a la niña. Sin embargo, la niña no entendía por qué necesitaba aprenderse los nombres de los habitantes de aquella casa, porque era poco probable que llegara a ser miembro de su familia. Además, Mia no quería estropear su pequeño idilio. Cuando su padre regresara, sería necesario terminar el trato lo antes posible y desaparecer de su vida para siempre. Deu, la protagonista saboreó la deliciosa bebida. Le gustaba mucho más el cacao que el té amargo. Terminada de beber la sabrosa bebida, la muchacha se acomodó en la mullida cama. La muchacha quería reunirse hoy con el archiduque, pero la criada le dijo que era imposible organizar un encuentro ahora, porque su padre estaba muy ocupado con asuntos de estado en ese momento. El señor de los demonios llevaba mucho tiempo viajando por negocios, así que solo le esperaba más trabajo en la ciudad. La muchacha esperaba que el archiduque tuviera al menos un momento libre para hablar con su hija y evitar la muerte de su hijo. Sin duda, Abel debía seguir vivo. Deseando dulces sueños, la doncella abandonó los aposentos. A la muchacha le encantaba tumbarse en una cama tan mullida y acogedora. La nueva vida tenía mucho de sorprendente. Antes Mia nunca había tomado y bebido delicioso cacao con malvaviscos. Seguramente, después de salir de aquel lugar, los cálidos recuerdos la motivarían y la ayudarían a afrontar las nuevas dificultades de la vida. Sin embargo, la niña no podía acostumbrarse a su nuevo entorno, pues si se encariñaba demasiado con el calor y los cuidados, no podría adaptarse a una vida más dura más adelante. El archiduque preguntó cómo se encontraba ahora su hija. El criado le dijo que la niña estaba bien, pues acababan de bañarla y acostarla. El hombre no entendía nada. La madre de sus hijos nunca le había tenido afecto, así que no le importaba con quién pasaba el tiempo. Sin embargo, el propio hombre se abstenía de ver a otras mujeres para dar a sus hijos toda la atención paterna posible. Parecía muy extraño que una joven hija apareciera de repente en su vida. Sin embargo, las sospechas seguían recayendo sobre un hombre. El archiduque preguntó al criado qué habían podido averiguar siguiendo a la familia Evlan. Resultó que su caballero había estado vagando por los callejones durante todo el día. Esto pareció muy extraño a los hombres del archiduque, ya que los caballeros Evlan nunca habían organizado patrullas.
El archiduque encontró la situación muy divertida. Tenía curiosidad por ver cómo acabaría esta historia de envenenamiento. El señor de los demonios ordenó hacer averiguaciones sobre Arlina Evlan, es decir, la chica que era la 9ª hija de Dios. La muchacha llegó a él antes de que comenzara la guerra. Como el archiduque era soltero, Arlina le propuso estar juntos y empezar una vida en común desde ese momento. Ella le confesó que hacía tiempo que estaba cansada de ser la hija de Dios. Seguramente aquel día, la muchacha se atrevió a robarle la energía al archiduque. El criado quedó muy sorprendido por esta declaración, porque, que él supiera, aquel día no había pasado absolutamente nada. El hombre le dijo a su receptor que no le fallaba la memoria. El archiduque había rechazado aquella oferta aquel día, pues ese día la guerra había empezado mucho antes de lo que él había esperado en un principio. Sin embargo, Arlina fue capaz de encapsular la energía del demonio y realizar la concepción por su cuenta sin ningún problema. La edad de la muchacha y el tiempo que había pasado encerrada coincidían. El sirviente se sorprendió, porque Arlina no era un demonio, lo que significaba que no podría llevar a cabo la concepción solo con energía. Sin embargo, esta chica también era hija de un dios, por lo que lo más probable era que hubiera conseguido encontrar alguna forma de saltarse las normas. El sirviente sugirió que Arlina Evlan podría haber concebido un hijo para la caída de la familia. El archiduque se opuso, porque lo más probable era que la muchacha solo quisiera criar una hija. Era una lástima que no supiera que los portadores del poder de El Hala mueren inmediatamente después del nacimiento de un hijo de un demonio. Sin embargo, ahora había otra cuestión sin resolver relacionada con el destino de la joven Milady. El archiduque declaró que primero debían resolver otros problemas. El hombre preguntó cómo iban las cosas con su hijo menor. Resultó que Abel estaba muy contento tras enterarse de que se le había permitido no acudir a un acto social. De repente, el archiduque empezó a enfadarse. Necesitaba abandonar la mansión durante un tiempo para averiguar qué tramaban los patéticos seguidores de Nerefim. El duque Evlan se disculpó entre lágrimas por la pérdida del niño que iba a llevar a buen puerto su retorcido plan. Muchos de los participantes estaban indignados, pues la niña era la única forma segura de deshacerse de Abel Dundevre. Seguramente, él no habría sospechado que la copa había sido entregada por un monstruo tan traicionero como él. Los adeptos afirmaban que el lavado de cerebro debería haber impedido que la muchacha tuviera un solo pensamiento de huida en la cabeza. Como el duque Evlan no podía con una sola niña, sus planes empezaban a desmoronarse. Si no podían acabar con el loco Abel, todos sus esfuerzos serían en vano. Inclinándose, el hombre suplicó al líder de la secta que le diera una segunda oportunidad. Sin embargo, los seguidores dijeron que ya no necesitaban la ayuda de la familia Evlan. Además, muy pronto iba a nacer un nuevo hijo divino. Ahora el duque no podía esperar nada. El día en que Arlina fue elegida nueva hija del dios, el hombre empezó a soñar con la gloria, pues antes su pobre familia no podía contar con nada parecido. El duque se animó a sí mismo pensando que tal vez algún día podría incluso llegar a ser cardenal. Sin embargo, tras el nacimiento del engendro del diablo, este plan pudo olvidarse para siempre. El día en que Arlina murió, el duque pudo oír la voz de Nerefim por primera vez en su vida. El ser divino dijo a la familia Evlan que no debían matar al niño demonio, ya que podría ser útil en el futuro. No debían matarlo bajo ninguna circunstancia, pues entonces el gran plan no podría cumplirse. El conde siguió obedientemente su voluntad y por fin tuvo la oportunidad de conseguir un alto cargo. Pero ahora todos estos deseos no eran más que quimeras que nadie más podrá realizar. Los criados se dieron cuenta de que el anciano tenía una fea marca en la cabeza, que era un castigo para los que no cumplían las expectativas de Nerefim. En adelante, el conde nunca más podría recibir los beneficios de El Hala, seguido de órdenes para deshacerse del hombre lo antes posible, para que nadie volviera a tener a este traidor en su radar.
Los nobles continuaron burlándose del desesperado hombre. El conde no entendía cómo podía seguir viviendo con semejante desgracia. Lo que más temía era que los rumores de su traición se extendieran por la ciudad. De repente, el hombre se dio cuenta de que el carruaje que debía llevarle a casa había empezado a andar en la dirección exactamente opuesta. Una criatura desconocida atacó al aterrorizado hombre. El asustado conde empezó a gritar con fuerza, pero ya nadie podía salvarle. Al despertarse, la muchacha pidió inmediatamente a los criados que le prepararan cacao con malvaviscos. A partir de ahora, ya no podría vivir sin esta maravillosa bebida. Afortunadamente, como su padre no aparecía, la niña tuvo la oportunidad de pasar unos hermosos días más en esta mansión. Mia se alegró de que no la fueran a echar tan pronto. La protagonista incluso empezó a sospechar que podrían haberse olvidado simplemente de ella. Además, el archiduque no tuvo tiempo de preocuparse por la niña que de repente le cayó encima. Al notar la expresión de preocupación en el rostro de su ama, Tina preguntó si mi señora estaba cansada. La niña respondió que se encontraba bien. De hecho, sin embargo, sentía como si su corazón estuviera a punto de estallar por todas las preocupaciones con las que se había encontrado últimamente. La criada preguntó a la niña si quería dar un pequeño paseo, sobre todo porque había muchas habitaciones interesantes en el interior de la mansión. Al oír esto, Mia se animó de inmediato. La cosa era que como la mansión estaba llena de magia, cada una de las 616 habitaciones tenía alguna característica única. Por ejemplo, había habitaciones llenas de diamantes o habitaciones que contenían el océano real con agua fría y salada. Además, en el centro de la tercera planta estaba la Cámara de los Logros, creada por el propio archiduque. La muchacha aceptó gustosa el paseo, pues si conseguía averiguar toda la información posible sobre su padre, podría llevarse mejor con él. Tenía muchas ganas de conocer mejor a aquel demonio. La muchacha se preguntó por qué los demás sirvientes la miraban con extrañeza. Tina dijo que estaban asombrados por la belleza de la pequeña milady. Sin embargo, Mia sospechó una mentira en las palabras pronunciadas. La criada propuso a la niña jugar a un juego, pues había creado una llave especialmente para ella, con la que recorrer el lugar. Su recorrido comenzó por la Sala de los Diamantes. Formalmente se llamaba la Esquirla del Sol. El hecho era que esta piedra contenía luz solar prístina en su composición. Solo podía extraerse en una mina mineral llamada la Cueva del Dragón. Un diamante tratado no se ensucia, por muy sucia que esté una mano que lo toque. El fragmento siempre será tan brillante como el sol. Esta piedra colocada en un anillo tiene un valor comparable al de una casa y un carruaje en una capital. Con un artefacto así, uno podría pasar 20 años sin preocuparse por su bienestar, aunque tuviera que contratar a un gran número de sirvientes. Mia no podía creer que toda la habitación estuviera formada por semejantes piedras. Una vez dentro, la protagonista se fijó en un enorme árbol del que colgaban numerosas gemas como fruta madura. Mia estaba realmente encantada con lo que veía. La criada estaba segura de que a mi señora le gustaría mucho esta habitación. La muchacha suponía que su padre era un hombre locamente rico, pero no podía siquiera suponer que su fortuna pudiera equipararse a la imperial. La muchacha estaba locamente emocionada por ver el fragmento de sol, porque en su visión solo podía verlo una vez. Estas piedras parecían mágicas, pero al mismo tiempo parecían simplemente desgarradoras. La protagonista preguntó a la criada de dónde podía haber salido un árbol tan hermoso en la habitación. Aunque era muy hermoso, había algo antinatural en la planta. Tina dijo que hacía unos 5 años, este árbol había sido personalizado por el archiduque. Al principio, no parecía tan hermoso, pues había varias zonas entre el follaje que estaban vacías debido a la falta de cantería. Sin embargo, con el paso de los años, la planta mágica lucía cada vez más hermosa. Se dice que Sir Livius trabajaba duro para encontrar diamantes de la mejor calidad.
Al oír esto, la muchacha no estaba segura de si debía decir la verdad. Sin embargo, Mia aún se atrevió a decir que en realidad todas las piedras eran falsas. Cuando Tina escuchó la noticia, se quedó muy sorprendida. A la niña le pareció que había ido demasiado lejos, porque los niños pequeños no deberían saber de joyas. Sin embargo, Mia no podía callarse tan fácilmente el hecho de que la piedra resultara ser falsa. Para comprobar la autenticidad de una piedra, hay que sostenerla verticalmente en la mano. De este modo, se puede ver que las burbujas de aire giran contra la flecha vertical. En una falsificación, deberían moverse en sentido contrario. A la protagonista le parecía repugnante que su padre fuera engañado de forma tan evidente. La criada, emocionada, dijo que llamaría enseguida a Sir Livia. A la muchacha le complacía saber que unos desconocidos confiaban en ella. Seguramente en otro círculo social, sus palabras ni siquiera habrían sido tomadas en serio. Al instante, la criada corrió a la habitación y pidió a la muchacha que repitiera sus palabras una vez más. La protagonista volvió a afirmar con seguridad que las piedras que colgaban de los árboles eran evidentemente falsas. Sir Livius empezó a examinar las joyas. Tina estaba horrorizada de que alguien se hubiera atrevido a engañar a la familia Dundevre. La muchacha preguntó educadamente al criado si debía ayudarla. Extrañado, Sir Livius accedió gustoso a la iniciativa de la joven. El criado curó la pierna de la muchacha, por lo que ésta quedó en deuda con él. La protagonista empezó a señalar una a una las piedras, que eran evidentes falsificaciones. El criado se sintió muy agitado por haber dejado pasar el problema. A Tina le sorprendió que la joven ama tuviera unos conocimientos tan profundos de joyería. La criada preguntó cómo era capaz exactamente la chica de reconocer las piedras falsas. Mia no quería revelar la verdad, porque si contaba que las había visto antes, seguramente nadie la creería. La protagonista confesó que sabía mucho de cosas valiosas, ya que antes había tenido que pagar por la comida. La criada miró sorprendida a su ama. La chica dijo que, como comía mucho, tenía que pagar dinero por todo lo que comía. Tina preguntó quién se atrevía a tratar tan cruelmente a una niña pequeña. Mia dijo que en casa de su cuñado y su tío funcionaban esas reglas. La criada dijo entre lágrimas que la niña necesitaba comer más, porque el gasto en comida no era realmente mucho. Añadió que cuidar la salud es más importante que ahorrar dinero. La protagonista le pidió emocionada a la criada que dejara de llorar. Las lágrimas de la criada le rompían el corazón y deseaba ver una sonrisa en la cara de su fiel criada. La chica le dijo que Tina no debía llorar, pues estaba mucho más guapa cuando sonreía. No queriendo molestar a mi señora con su tristeza, la criada trató de calmarse. En su corazón bullía un cálido agradecimiento a la muchacha por sus cuidados y atenciones. La criada dijo que si se calculaban todos los gastos, habían perdido unos 710,000 millones y 9,800 jepes. Sir Livius agradeció a la joven de todo corazón, porque gracias a su atención podrían evitar pérdidas muy grandes. El criado prometió decirle al archiduque que ese era el mérito de su hija. La muchacha dijo que no era necesario. Sin embargo, Sir Livius siguió insistiendo, porque las personas que reconocen un fraude reciben una recompensa monetaria bastante grande. El criado dijo que la muchacha pagaría unos 7,100 jepes. Por supuesto, la muchacha no podía rechazar una suma tan impresionante. Además, tenía que empezar a construir su vida a cambio de algo de dinero. La protagonista ganó casi todo trabajando en una joyería. En un año consiguió unos 4,000 jepes, pero al aceptar la recompensa, la chica podrá conseguir la cantidad por la que tendría que trabajar durante más de un año. Mia incluso pensó que tal vez en el futuro debería convertirse en tasadora. Seguramente, si los embaucadores consiguieron engañar al duque, mucha otra gente también necesitará ayuda. La protagonista pensó en decirle a su padre que la contratara. Tasar al gran duque para la familia Dundevere suena bastante lujoso.
La criada distrajo a la muchacha de su ensoñación, preguntándole si ahora quería visitar la habitación contigua. La muchacha declaró que le gustaría mucho ver ante sus ojos la Cámara de los Logros. Sin embargo, el viaje hasta este lugar le llevó bastante tiempo. Mia tuvo que subir y bajar por toda la mansión. La chica le dijo a la criada que tenía los ojos tan cansados que incluso todo interés por la Cámara de Logros desapareció al instante. Tina tranquilizó a la señora y le habló de que les quedaba poco camino por recorrer. Finalmente, la protagonista junto con la criada llegaron a las puertas indicadas. Por lo que parecía, esta sala iba a resultar aún más interesante que la anterior. La muchacha quedó maravillada por la belleza de la estancia. Ahora tenía la oportunidad de familiarizarse con todas las reliquias de la familia Dundever. La habitación parecía un museo. Mia miró los objetos expuestos con interés, pero algunas de las reliquias estaban demasiado altas, así que tuvo que estirarse sobre las puntas de los pies. Tina se disculpó con la niña desplomada, porque debería haberla cogido en brazos y enseñárselo todo de cerca. Ahora que la niña estaba en brazos, podía ver mejor todos los objetos expuestos. Sin embargo, muchos de los objetos parecían muy aburridos y simples. Al notar la decepción en la cara de Mia, Tina empezó a justificar la colección. Por ejemplo, le reveló que el brazalete de plata que la niña ve delante de sus ojos estaba maldito. Cuando Su Alteza tenía solo 4 años, había atrapado a un fantasma y lo había encerrado en la joya. La niña no podía creer que un niño pequeño pudiera hacer algo así. La criada señaló además un pequeño soldado de madera. Este juguete sangriento siempre perseguía a sus dueños para darles una muerte horrible. Aunque se deshicieran de él, siempre volvía, convirtiéndose en una verdadera carga para sus dueños. El protagonista se dio cuenta de que el juguete había cambiado repentinamente de pose. Hacía solo unos segundos, el soldado estaba de pie de una forma completamente distinta. En aquel momento, su gracia tenía unos 7 años. No había forma de que el soldado pudiera derrotar al duque venido de las profundidades del infierno, así que ahora no era más que un vulgar juguete de madera que había sido aprisionado bajo una cubierta de cristal. Era difícil creer que un niño pudiera jugar con él. La siguiente exposición de la visita fue la de las cenizas malditas. Tina había oído que el gran duque había convertido en ceniza al chupasangre que asolaba un pequeño pueblo. Por supuesto, tras ser rescatado, el asentamiento empezó a cooperar con los demonios. A Mia le pareció muy bien que su padre hubiera tenido afinidad por las cosas ocultas desde que era una niña. Tina llevó entonces a la joven a la parte de la habitación que albergaba los logros del archiduque desde su edad adulta. La doncella pidió a la joven que mirara hacia arriba. En la pared, la joven observó trofeos en forma de cabezas de los monstruos más brutales contra los que el archiduque había luchado. En una pequeña placa de bronce debajo de ellos estaba escrito lo feroces que habían sido todas las batallas. La asustada muchacha se volvió de lado para evitar mirar los ojos vacíos de las temibles efigies. Cualquier cosa asociada con la muerte tenía un efecto muy perjudicial en la psique de una niña pequeña. En una de las pesadillas, incluso le cortaron la cabeza a la niña. Mia empezó a temer que su cadáver también pudiera estar entre los monstruos disecados. Si su padre se atrevía a amenazar al mismísimo emperador, seguramente no tendría ningún problema en acabar con otra niña. La niña, presa del pánico, dijo que debían abandonar este lugar inmediatamente. La criada no escuchó a la niña y continuó hablando del resto de los artefactos. A continuación, la criada señaló la espada con la que el archiduque había matado a absolutamente todos esos monstruos. La niña empezó a imaginar a su padre descuartizando su cuerpo con esa arma. Sentada de rodillas, la criada pidió disculpas al archiduque por el desmayo de la niña en la Cámara de los Logros. El padre estaba muy preocupado por el estado de su hija. Tina narró que Mia se encontraba bien y que ni una sola vez se había metido con la comida. Sin embargo, por la noche notó algo muy extraño. Y es que cuando Tina había salido por la noche de la habitación de la señora,
Estaba segura de que la niña se había quedado dormida en la cama. Pero más tarde, cuando la criada volvió a entrar en la habitación, Mia estaba durmiendo en el suelo. Las intenciones del archiduque incluían proveer a su hija de ropa, comida y otras cosas. El hombre supuso que la niña podría haberse tirado al suelo por la incomodidad de la cama. La criada dijo que vio miedo en los ojos de la niña. Al parecer, la niña tenía miedo de sentirse feliz. El archiduque no estaba muy seguro de lo que Tina quería decir. La criada dijo que sus palabras podían parecer una locura, pero Mia no veía esta finca como su hogar. La niña nunca ha mostrado codicia. Ni siquiera pide ayuda a los criados para no molestar a nadie con sus peticiones. Probablemente Mia estaba preocupada porque no se quedaría mucho tiempo en este lugar. El comportamiento de la muchacha demostraba que, sin duda, era inteligente más allá de su edad. El archiduque pidió la opinión de la criada al respecto, ya que la chica se había graduado anteriormente en la Academia de Psicología Demoníaca. Tina empezó a justificar que le faltaba experiencia y práctica en este campo. El hombre afirmó que la criada tendría que entrenar a la chica. El problema es que Mia no sabe absolutamente nada de demonios. Primero, hay que familiarizar a la chica con el nuevo mundo y borrar todas las enseñanzas sin sentido de Nerefim. A partir de ahora, nunca más necesitará esta información. Los demonios son criaturas felices por naturaleza. Son honestos consigo mismos y, por lo tanto, pueden poner en práctica fácilmente lo que desean. La verdadera doctrina demoníaca es temer la felicidad. El archiduque, sin embargo, educó a sus hijos con principios muy diferentes. 2 de sus hijos crecieron sin ser conscientes de la existencia de la tristeza. El archiduque se dio cuenta de que ni siquiera sabía el nombre de su hija. El señor preguntó a la criada: ¿por casualidad sabe cómo se llama mi señora? Sin embargo, al cabo de un par de segundos, el hombre respondió que eso daba absolutamente lo mismo. Antes de marcharse, el archiduque pidió que la criada diera de comer a la niña algo dulce después de despertarla para calmarla. Livius también dijo que no había absolutamente ninguna anomalía en el cuerpo de la niña. Debía de haber recibido algún tipo de herida con una espada o un trofeo. El duque decidió que mañana tendría que sacar tiempo de nuevo y visitar a la muchacha. El hombre le dijo a la criada que saliera de la habitación durante un rato. El padre tocó cariñosamente la frente de su hija. Quería que la niña se despertara cuanto antes, y entonces tendrían ocasión de volver a hablar. Delante de la protagonista se desplegaban en hileras platos con apetitosos postres. Los ojos de la chica se volvieron locos ante tanta variedad de colores. La criada le pidió a Mia que comiera más y cogiera fuerzas. Sin embargo, la comida ya no cabía en el estómago de la chica. La comida era muy sabrosa, pero ella no estaba acostumbrada a comer tanto. Sus tíos solían hacer pasar hambre a su sobrina muy a menudo. De repente, su padre apareció justo delante de la niña. Mia, asustada, dejó caer el brownie sobre su vestido nuevo. Quedaron restos de la dulce crema en la tela, lo que creó más ansiedad. El padre se dio cuenta enseguida de la confusión de su hija por el vestido. La niña esbozó un saludo torpe, intentando tapar la mancha del vestido con las manos. Inclinándose, el hombre declaró que ahora estaba seguro al 100% de su linaje. De un modo u otro, los demonios de nacimiento tenían una inteligencia superior a la de los humanos. Mia era capaz de entender las palabras, juzgarlas y sopesarlas. Su padre le preguntó a su hija cómo conocía la conexión con la familia Dundever. La chica no estaba segura de si debía contar toda la verdad sobre la visión. Sin embargo, no tenía otra excusa, así que valía la pena decir la verdad. El archiduque se interesó mucho cuando supo que su hija tenía el don de la clarividencia. Al parecer, no era más que un caso de expresión involuntaria de la habilidad. El archiduque supuso que su hija le había visto en una visión, y entonces le percibió como su padre. La niña se sorprendió, pues se dio cuenta de que era totalmente cierto. Al comprobar el árbol genealógico de Evlan, el archiduque no encontró el nombre de su hija en él. El hombre supuso entonces que,
al carecer de dinero, podría haber sido tratada allí. Cuando se vieron por primera vez, Mia solo llevaba un vestido ligero. Esa ropa era demasiado fría para la temperatura primaveral. La protagonista se alegró de que su padre se hubiera enterado de todo, porque antes le parecía que ella no le interesaba en absoluto. El hombre simpatizó sinceramente con su hija, porque por lo que parecía lo estaba pasando muy mal. El padre preguntó a su hija cómo había conseguido escapar de aquella casa. Después, Mia contó todas sus aventuras, aunque mezclándolas un poco con exageraciones. La historia mencionaba incluso a los vagabundos que querían robar el vestido de la chica. Seguramente el archiduque querría compadecer económicamente a su hija después de todas las historias que había oído. La niña contó que era capaz de ver hasta 4 visiones. El padre conjeturó que, entre sus contemporáneos, su hija es una de las mejores adivinas. Después de todo, incluso a pesar del crecimiento, era capaz de ver el futuro. Mia, que nunca había oído ese término, se preguntó por su significado. 5 años después de su nacimiento, los demonios están tan desarrollados como los niños normales de 10 años, según las medidas humanas de la edad adulta. Es la primera etapa de la maduración. Sin embargo, Mia no creía que perteneciera a los demonios, porque antes se había desarrollado como una niña completamente normal. El hombre dijo que la niña seguía siendo pequeña solo por la presión de Nerefim. Después de vivir aquí un tiempo, Mia tendría tiempo de crecer. La niña ya no podía esperar a ser más alta y madura. Si hablamos del poder del protagonista, los demonios suelen ser capaces de ver el futuro. Desarrollando habilidades, la chica será capaz de explicar sus visiones. Entonces, entre ellas, será posible elegir la mejor. La señorita Marianne estaba muy excitada por el hecho de que el conde desapareciera. Los criados no tenían la menor pista de dónde podía haber desaparecido el caballero. La mujer estaba segura de que Mia era la culpable de la desaparición del conde Evlan. La señorita Marianne juró que si los criados no encontraban a su hermano, castigaría inmediatamente a todos los habitantes de la mansión. Tina entró en los aposentos de la joven ama para dejarle cacao. Antes de irse a la cama, el archiduque decidió decirle a su hija por última vez que todas las endemoniadas debían ser bienvenidas a ver al emperador al menos una vez. Mia tampoco era una excepción. Sin embargo, el padre, que estaba muy preocupado por su hija, no podía dejarla caer tan fácilmente en las garras traicioneras de otra persona. El archiduque le dijo a su hija que, si deseaba marcharse, no la retendría a la fuerza en la finca. Por supuesto, la chica se negó. A Mia no le gustaban los lugares de los que no sabía nada. Una morada como el palacio probablemente no sería el lugar más acogedor para una joven demoníaca. La mansión Dundebra era más de su agrado, porque al menos podía escapar de allí en cualquier momento libre. Además, el dueño de la mansión aceptó de buen grado a su huésped temporal. El hombre le dijo a la muchacha que a partir de ahora podía llamarle padre. Además, el archiduque pensó en el hecho de que su hija definitivamente debería tener un nombre. Mia empezó a protestar. Sin embargo, a su padre no le entusiasmaba su nombre. Nerefim no podía dar tal nombre al niño Dundebr, así que habría que pensar en uno nuevo. Sin embargo, hoy no, pues ya era demasiado tarde para tener hijos. El hombre añadió también que, a partir de hoy, la niña no debía hablar nunca a nadie de sus pistas. Esta es una regla que cualquier adivino debe cumplir. La niña no eligió la cuarta visión, sin embargo, se alegró de que su padre se preocupara tanto por ella. Sin embargo, quedarse aquí no valía la pena. Mia tomó la decisión de que en el próximo encuentro con su padre le contaría su marcha. La protagonista empezó a reflexionar sobre el hecho de que su padre quisiera cambiarle el nombre. A la niña no le gustó, porque entre todos los nombres sugeridos por su tía, sin duda era el que más le gustaba a Mia. Sin embargo, seguían siendo los padres los que querían que se pusiera ese nombre. Después, la niña empezó a soñar con comprarse una casita para vivir.
y no importa si resulta ser algo vieja o destartalada. Sin embargo, la protagonista no debía contar con el lujo, porque salvo un pequeño diamante no tenía nada más. La chica no estaba segura de que con su ayuda fuera posible comprar una casa entera. Mia empezó a preocuparse por si aquel gemelo no resultaría ser otro artefacto maldito. El archiduque ordenó a sus sirvientes que crearan una ayuda para la enseñanza preescolar. Al oír tal noticia, los subordinados se quedaron muy sorprendidos. El hombre declaró que había que hacerlo para que su hija aprendiera a escribir. Sir Livius prometió ocuparse de esta tarea, porque no hay nada más importante que la educación de una joven. El archiduque añadió también que era necesario hacer miniaturas de monstruos y animales famosos. La niña debía acostumbrarse a la visión de los monstruos para no sentir miedo en el futuro. Después de jugar con ellos, el asco debía desaparecer. El archiduque ordenó utilizar piedras preciosas como material, porque a su hija le gustaban mucho. También era una oportunidad para presumir de su grandeza y riqueza mediante lujosas joyas creadas con las piedras más preciosas. No cabe duda de que los niños deben jugar con cosas que les produzcan placer. Por ejemplo, el archiduque, en su juventud, buscaba artefactos y objetos poseídos por espíritus malignos. A Caín le gustaba mucho leer libros, y Abel prefería jugar con diversas armas. Si al menor le gustaban el dinero y las joyas, era deber de su padre entregárselos para jugar. Al fin y al cabo, el juego no solo era diversión, sino también una forma de que el niño explorara el mundo de los adultos y aprendiera a administrar los recursos. Sir Livius también preguntó por la compensación por atrapar al pícaro. El padre ordenó que se abriera una caja fuerte a nombre de su hija y se dejara allí el dinero. Por último, el archiduque dijo que la habitación de la caja fuerte debía convertirse también en una sala de juegos por todos los medios. Al oír esta sugerencia, el criado se quedó muy sorprendido. El archiduque preguntó a Sir Livia si le parecía sorprendente que Mia fuera capaz de ver con todo detalle a una edad tan temprana. Había habido una vez cierto viejo adivino con cuervos de 3 ojos. El archiduque estaba seguro de que el poder de su hija era mucho más poderoso que el de aquel muchacho descuidado. Mia seguramente lo sorprendería con sus habilidades. En el rostro de su padre se veía claramente que estaba muy orgulloso de su hija. Al notar la mirada incómoda de los sirvientes, el archiduque dijo que su reunión podía concluir en ese momento. El hombre añadió que debía presentarse, ya que mañana partiría hacia el reino de la neutralidad. Ya era hora de empezar a buscar el árbol del mundo. Esta misteriosa planta existía desde antes de que el cielo y la tierra llegaran a existir. Según la leyenda, sus raíces se hunden en la tierra y sus ramas se extienden más allá de los límites del espacio visible. Además, el árbol del mundo lo sabe todo sobre el mundo. El diablo y Nerefim presentaron a su hijo al árbol, que le habló de sus habilidades y su destino. Sin embargo, antes de entrar en el reino de la neutralidad, hay que asegurarse de concertar una cita. De repente, la hija del archiduque llamó a la puerta. El padre hizo una señal a todos los presentes para que desaparecieran inmediatamente de su despacho. La niña dijo que había venido a entregar el malvavisco, que no quería terminar. El padre le preguntó por qué lo hacía. La protagonista dijo que quería ofrecérselo a su padre porque a él también debían de gustarle mucho los dulces. El hombre estuvo de acuerdo en que el dulce parecía muy apetitoso. Sin embargo, el archiduque dijo que no podría comerse todo el malvavisco, así que valía la pena partirlo por la mitad. La niña se quedó muy sorprendida, pues no podía creer que el señor de los demonios no fuera capaz de saciarse con un solo malvavisco. El padre se comió la mitad del malvavisco y le tendió el resto a su hija. Aunque el padre de Mia era un demonio, seguía siendo una persona muy amable. El archiduque anunció a Mia sus planes de declararla hija suya. Sin embargo, para ello tendría que salir de casa y pasar unos días en un lugar. El hombre añadió que la muchacha debía tener cuidado,
porque por la noche los espíritus de los gusanos malignos rondaban por la mansión. Y para salvarse de los fantasmas, la niña debería dormir exclusivamente en la cama por la noche. La protagonista tuvo que aprender a sentirse como en casa en esta mansión. La niña preguntó vacilante a su padre si le preocuparía que hubiera aparecido tan de repente. El archiduque afirmó que no le molestaba en absoluto, pues debían estar juntos ya que compartían la misma sangre. La niña preguntó qué haría su padre si alguna vez quería vivir separada de él. El hombre respondió que intentarían que eso no ocurriera. A pesar de la cálida gloria, la protagonista seguía sospechando que molestaba a su padre con su presencia. Sin embargo, el hombre afirmó que de ninguna manera pondría a su propia hija en la calle. La niña preguntó a su padre si había espíritus malignos del fuego en el lugar. Durante uno de los paseos, Mia consiguió perderse. Sin embargo, la niña la siguió hasta donde brillaban las velas. Fue allí donde pudo encontrar el estudio de su padre. El archiduque dijo que este lugar guarda muchos secretos, por lo que no sería de extrañar que algunos espíritus decidieran esconderse entre los pasillos vacíos. Al día siguiente, Tina anunció que a partir de ahora lo contaría todo sobre el mundo demoníaco para entrenar adecuadamente a su ama. La doncella prometió que mi señora disfrutaría de las lecciones, ya que su composición era relativamente sencilla. La muchacha estaba impaciente por aprender mucho sobre el mundo de los espíritus, pues sus nuevos conocimientos no eran lo bastante amplios. En primer lugar, los demonios vienen en clases superiores, medias e inferiores. La clase inferior no tiene separación por sexo biológico, lo que no ocurre con la clase media. Los seres superiores incluyen alrededor de 666 seres. Del mismo modo, hay unas 666 habilidades únicas que se manifiestan durante la edad adulta. Cuando se trata del don de ver el futuro, significa que nadie más lo tiene. El padre de Mia, el demonio de la muerte, fue concebido en el día de la lujuria. Los días de la semana de los demonios son muy diferentes de los días normales. El día de la lujuria, el día de la envidia, el día del orgullo, el día de la ira, el día de la pereza, el día de la gula y el día de la avaricia. El día de la concepción afecta a la personalidad y al futuro del niño. Por ejemplo, Abel es un representante de los demonios del fuego y fue concebido en el día de la ira. Tina dijo que la combinación del día de la concepción y las habilidades de Mia resultó ser perfecta. Seguramente, cuando la niña se hiciera adulta, adquiriría un poder real. Abel, sin embargo, parecía demasiado débil. Por eso tuvo que ser asesinado tan rápidamente. La niña preguntó entonces por las debilidades. Tina le había asegurado a Mia que no existían, pero eso parecía muy extraño. Seguramente Nerefim debía de tener algún as en la manga. La criada había dicho que aquella escoria era mucho más fuerte que la gente corriente. Pero si Nerefim es tan fuerte como para destruir a un demonio, sería mejor dejarse matar enseguida. Es bueno entonces que Abel y Mia murieran en esa visión. Más tarde, la niña seguramente podrá enterarse de todo. La protagonista preguntó en qué día fue concebida Tina. Resultó que la criada fue creada el día de la gula. Sonriendo, la criada dijo que, por mucho que comiera, seguía sin poder saciar su hambre interior. La criada preguntó al ama si quería ir a comer ahora. Tina también añadió que el hermano de la señora llegaría hoy. La excitada muchacha empezó a atragantarse con su té tras decir estas palabras. La protagonista esperaba que fuera Abel. Esperaba que no fuera él, porque después de todas aquellas visiones le resultaría muy difícil enfrentarse a él. La criada dijo que la chica no debía preocuparse, porque no había ningún demonio que odiara al ama. Mia, que solo había sido odiada toda su vida, apenas podía creer estas palabras. Además, casi todos los demonios estaban realmente interesados en la identidad de la hija del archiduque. El resto de los sirvientes preguntaban a Tina por Mia, ya que nadie más estaba cerca de la chica. La chica se lanzó sobre la sirvienta con un abrazo.
Estaba muy agradecida de que Tina hubiera traicionado su confianza. Ahora la protagonista se daba cuenta de que ella también, como los demás, merecía ser querida. De repente, la chica se fijó en su tía, que estaba delante de ella. No entendía de dónde podía haber salido aquella mujer. La tía pidió acercarse a ella, pero la niña retrocedió instintivamente. En un momento dado incluso le pareció estar en la mansión de Evelyn. Por desgracia, el conde, que actuaba como tutor de la niña, desapareció de repente, por lo que ahora Mia tenía que vivir con su tía. La niña, asustada, empezó a pedir ayuda a la criada. La tía dijo que la niña no debía molestar a la gente con su inútil existencia. Por supuesto, la criada la arrebató al instante de las manos de la desconocida. La señorita Marian declaró que la niña debía acudir a ella, es decir, a su tutora oficial. La mujer resintió que nadie tuviera derecho a arrebatarle a su propia sobrina. Los criados detuvieron a la mujer y le dijeron a la niña que huyera a los aposentos de su Alteza, pues allí solo podían ir los herederos de la familia Durndever. Mia se sintió culpable porque su tía había incomodado a tantos demonios. La protagonista se preguntó de qué servía entonces ser pronosticadora de demonios si en tales situaciones su poder no se manifestaba de ninguna manera. Afortunadamente, en ese mismo momento apareció el hermano mayor de la chica. El joven declaró que al parecer la mujer era muy atrevida si se atrevía a venir aquí. Abel agarró a la mujer por la cara y la apartó bruscamente. La mujer le suplicó que la soltara. Sin embargo, estaba claro por la reacción del joven que con gusto intimidaría a una nueva víctima. Sobre todo porque la gente que se burlaba de demonios inferiores apenas tenía derecho a existir. El hermano usó magia de fuego directamente en la cara de la mujer. La chica se dio la vuelta, pues independientemente de lo que su tía sintiera por ella, no querría ver el sufrimiento de otra persona. Abel dirigió entonces su atención a la niña. En su opinión, la niña era muy parecida a un peluche. Mia por fin se armó de valor para contestar a su hermanastro. La niña se presentó, dando su nombre. Resultó que Abel había oído hablar de su nueva hermanita a su padre. La chica pensó que el hermano había venido con su padre. Sin embargo, el padre estaba en una conferencia porque iba a visitar el árbol del mundo. Seguramente esta visita le llevaría mucho tiempo. Sin embargo, el joven estaba muy descontento, porque en cuanto cruzó el umbral de la casa, presenció de inmediato una pelea muy desagradable entre humanos y demonios. Los sirvientes se disculpaban culpablemente por no haber podido detener al humano que invadía su mansión por su cuenta. El joven pateó a Tina y se preguntó por qué había una criada tan débil junto a la esponjosa. Abel culpó a la criada de que la chica pudiera haber muerto por su culpa. La niña empezó a reprender a su hermano. Tina incluso se hizo daño al intentar salvarla. Por lo tanto, Abel no tenía ningún derecho a acusarla de nada. Mia gritó que la debilidad no podía considerarse en modo alguno un delito. Como la protagonista era demasiado débil y pobre, no dejaba de meterse en líos. La chica era débil, aunque nadie cometía errores. Al notar las lágrimas en el rostro de Mia, el joven intentó calmarla. La chica llamó tirano a Abel y le exigió que se disculpara inmediatamente con Tina por su crueldad. Como no quería pelearse con la niña, el joven se disculpó tranquilamente con la criada. Tina le dio las gracias entre lágrimas por no haberle defendido. La criada dijo que ese recuerdo se quedaría en su corazón para siempre y que trataría de conservarlo hasta su muerte. A la protagonista le pareció que a todos los habitantes de la mansión les gustaba mucho llorar si se presentaba la ocasión. Pero ese no era el problema del que preocuparse ahora. En primer lugar, había que encontrar una cura para Tina, porque se había hecho daño no hacía mucho. La niña no paraba de pedir medicinas, pero parecía que nadie la entendía. Los criados preguntaron sorprendidos qué eran un boticario y un médico. La niña preguntó a los criados qué hacían en tal caso si uno de ellos empezaba a enfermar. Los criados dijeron que en ese caso los demonios solían morir.
No tenía ningún sentido vivir con heridas. Tras esa respuesta, Mia se dio cuenta inmediatamente de que algo iba mal en esta casa. La protagonista vendó a los sirvientes. Extrañamente, los demonios estaban muy contentos con ello. Entonces, la chica preguntó por qué no había guardias en el territorio de la mansión. Parece que la tía entró aquí saltándose todas las puertas principales. Era extraño que una finca tan grande no tuviera ni un solo guardia. Tina explicó que los demonios nunca habían necesitado guardias. Nadie había pensado en seguridad adicional, ya que los humanos eran demasiado débiles para hacer daño a nadie. Sin embargo, Mia seguía necesitando seguridad. Por desgracia, en esta familia, solo papá y los hermanos eran fuertes. Si alguien atacaba, podían defenderse fácilmente mostrando su poderosa fuerza. Pero aquí, Mia era demasiado pequeña y débil para luchar contra otros enemigos. La protagonista preguntó cuántos días debía dormir para crecer. La criada dijo que unos 10 días serían suficientes. La niña pensó en que ese tiempo no sería suficiente para salir de la mansión. Mia quería crecer lo más rápido posible para convertirse en una poderosa maga. De repente, la chica sintió que empezaba a dormirse. La niña tenía mucha fiebre. Debía de ser un shock ver a su propia tía después de mucho tiempo. Si Mia abandonaba la mansión, su pariente volvería a encontrarla y se la llevaría a casa. Esto no podía permitirse en ningún caso. Al despertarse, la chica se dio cuenta de que estaba en una sala de banquetes abarrotada de gente. Al parecer, se trataba de una nueva visión. La muchacha oyó una voz misteriosa que decía que era mejor convertirse en ángel caído e ir a la isla celestial que vivir así. El desconocido dijo que si no fuera por la hija de Durndevr, una de las chicas podría haber sido secuestrada. Los hombres argumentaron que todos deberían abalanzarse sobre ella. Así seguro que no podría escapar. La protagonista no podía creer lo que estaba oyendo. Alguien había planeado el secuestro. Mia pensó que si esto era el futuro, debería averiguar más sobre lo que estaba pasando. Esa información podría serle útil en el futuro. Al abrir las puertas, la chica se fijó en los hombres que empezaron a tenderle la mano. Entonces la protagonista vio la siguiente visión. En ella llamaba a su padre. Todo su pecho hervía de ira. De repente, el hermano Abel se acercó y le dijo a su hermana que debía huir inmediatamente. La niña se resistió, pues no quería abandonar a su familia. La muerte, fuera de control, alcanzaría a Mia en cuanto su padre cerrara los ojos. Había que huir, pues todos los presentes pronto se verían obligados a abandonar este mundo. La visión terminó con la protagonista viendo a su padre atado con cadenas, siendo sujetado por el sirviente de Nerefim. Abel estaba reprendiendo a Sir Livius. El joven estaba indignado porque el criado se atrevía a abandonar su puesto, ya que se suponía que debía permanecer al mando cuando su padre no estaba presente. Sir Livius nunca pudo entender por qué el hijo del amo seguía enfadado. El criado sugirió que la culpa podía ser de mi señora. Livius preguntó si Mia estaba bien. Abel dijo que le siguiera. Afortunadamente, la fiebre de la muchacha había bajado. Sin embargo, a pesar de ello, todos los presentes seguían preocupados por el estado de salud de la joven.